Bueno, sí, tuvimos el primer bloque con el candidato a senador nacional por Unión Popular, Emilio Martínez Garbino. Y ahora directamente vamos a charlar con Ignacio Mona, que es candidato a diputado nacional, es de Concordia, por la lista ahora 503 que encabeza, o digamos el nombre más preponderante es la diputada nacional Carolina Gaillar. Bienvenido a Fuera de Fuego, Ignacio. Buenas noches. Muchas gracias por la. Bueno, Ignacio, recién hablamos, bueno, sí, tuviste oportunidad de escuchar un poquito lo anterior, con el candidato a senador por Unión Popular, Emilio Martínez Garbino, también de la oposición, y uno de los temas que le planteamos casi al final de la entrevista era que fue fácil para los oficialismos juntarse, en el caso de Frigerio y La Libertad Avanza, si sumamos radicalismo, que en realidad hay sectores de radicalismo que se opusieron, y la oposición aparece como disgregada. ¿Cómo ven esto ustedes? Bueno, hay que entender un poco el contexto de Entre Ríos para comprender un poco la ruptura o, si quieren, lo que a veces sucede con respecto a las fuerzas que una vez integraron el poder provincial y hoy se encuentran en un lugar de rearmado, de entender si ha habido una autocrítica en las elecciones anteriores que se perdieron, si hay una lectura de las demandas reales del pueblo, en el sentido de lo que quieren. Claramente las elecciones anteriores se votó en su gran mayoría por este presidente que tenemos hoy y por el gobernador que tenemos, y a 2 años, casi 2 años de gobierno, la calidad de vida de los entrerrianos y las entrerrianas ha empeorado. Entonces, en ese diagnóstico, bueno, empiezan a surgir las fuerzas políticas a decir, bueno, ¿cuál es la solución que le vamos a dar a los entrerrianos? ¿Cuáles son las lecturas que hacemos y las posibles direcciones en las que encaminarnos? Bueno, ahí es donde aparecen quizás las diferencias para que eso se encauce en distintas listas. Lo cierto es que es una elección legislativa, entonces lo que sucede es que las fuerzas que nos fuimos como agrupando en espacios es porque consideramos que quien ocupe ese cargo en la banca de diputados y de senadores, bueno, no traiciona a su pueblo, termine votando en beneficio de los sectores medios y populares, de la clase trabajadora, del bienestar en general, de los entrerrianos y las entrerrianas y los argentinos, porque estamos votando diputados y diputadas nacionales, lo mismo que senadores. Y esas cosas se están en este momento definiendo en el Senado y en el Congreso. Hablamos de la ley de base, de la ley RIGI, del aumento de los jubilados, de lo que va a suceder con los discapacitados, el presupuesto educativo. Bueno, todas esas cosas hoy están siendo o beneficiadas para la gente o en detrimento. Y en función de quién pongamos en el Congreso para defendernos a los argentinos en este ataque que está haciendo el gobierno de Milei en pos de un balance fiscal bastante ficticio en un punto y que termina pagándolo el pueblo argentino. Ignacio, si bien es cierto uno no puede en política extrapolar, ¿no? Pero tuvimos elecciones en Corrientes que mostraron un oficialismo ligado fuertemente al radicalismo, a otros sectores, inclusive recién hablábamos que llevaba algunos candidatos identificados con el justicialismo, entre los candidatos a distintos lugares, un peronismo que sale en segundo lugar, a bastante diferencia, pero en segundo lugar, y un oficialismo nacional relegado a menos de un 10%. ¿Vos pensás que eso... Te hago en dos partes la pregunta. Una, si eso se puede traer para Entre Ríos a priori y pensar que puede suceder algo similar. Y la segunda, si esto tiene que ver o no también con estos últimos hechos de sobre todo del Audiogate. Yo creo que hay dos cosas. Primero es la realidad de cada provincia. Digo, Corrientes es una provincia en la que viene ganando el radicalismo hace bastante y tiene esa conformación. No ha sido el caso de Entre Ríos en los últimos años.
Y lo otro es, bueno, sí, el impacto que puede llegar a tener la caída de la imagen eh, presidencial, la caída de la imagen del gobierno por las malas políticas que viene llevando adelante y por el deterioro de la calidad de vida de la gente, eso claramente incide en las urnas y en las elecciones. Lo que a mí en todo caso me preocupa, porque hemos visto también que sucedió en Santa Fe, es que la gente no participe de las elecciones. Es decir, que por ese descreimiento de que la cosa pueda llegar a mejorar, o por ese descreimiento en la clase política, esta crisis de representación que estamos viviendo, se traduzca en una baja participación del ciudadano o la ciudadana en las elecciones. Me preocupa porque como parte de mi generación y para los más jóvenes, lo que pienso es que deberíamos pensar que realmente la política es un instrumento para mejorar nuestras vidas, para que las vidas de los ciudadanos mejore, porque eso se ve en las posibilidades de llevar adelante un proyecto de vida, con una calidad de vida digna, no solo te diría hasta, digo, tener trabajo, tener una previsión, no entrar en deudas, poder llegar a fin de mes, bueno, muchas cosas que creo que en realidad es lo que más nos preocupa a la gente de a pie que a la política en su estructura partidaria y en su lógica de poder, digo. Me parece que ahí hay como cálculos especulativos sobre las elecciones y lo más urgente, o por lo que, digamos, formamos parte de esta lista como una respuesta, como una opción para los entrerrianos, es decir, solucionemos los problemas que nos están pasando. Digo, desconozco en este momento, hace un tiempo que no voy por las rutas de Corrientes, pero sí viajo por las rutas de Entre Ríos y están hechas un desastre. El peaje acá en Concordia han echado a 250 trabajadores y toda la ruta 14 está llena de pozos, no está pintada, a la noche es como viajar en la nada. El deterioro es muy grande en poco tiempo. Entonces digo, bueno, eso es lo que más preocupa. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Cómo eso va a mejorar? Yo espero que la gente, la ciudadanía, se dé cuenta que en este tiempo, bueno, su entorno ha empeorado, y eso responde a políticas directas que afectan a nuestro día a día. Entonces, Ahora, con la lógica, yo no entro tanto en la lógica de los funcionamientos de las especulaciones está electorales. bien. Ignacio, me diste pie con algo cuando hablaste de la ruta y vemos que no son ustedes solamente de vuestro sector los que plantean el tema de las rutas, el tema plantea la escuela, inclusive los sueldos docentes de la oposición y demás, conflictos que el gobernador Frigerio te lleva adelante. Y yo te digo, o sea, no creo ser el primero que te lo diga, pero las rutas no se hicieron bolsa totalmente en un año y medio. Los sueldos docentes vienen golpeados desde ese tiempo, los descuentos de los paros lo hicieron gobernadores del PJ, un sector, o sea, ustedes son un emprendimiento o están muy cercanos al PJ. Esa mochila la cargan ustedes también cuando encaran la gente para decirle. Cuando vos me preguntás a mí, Ignacio Moná, qué mochila cargo yo no cargo ninguna mochila. Nunca fui un funcionario, nunca formé parte de las decisiones políticas de ningún gobierno anterior. Y nos pasa con varios compañeros y compañeras de la lista. En todo caso, si pensamos quién de nuestra propia lista puede responder algunas respuestas en relación a gobiernos anteriores, quizás Carolina, habiendo sido subsecretaria de Cultura de la provincia en los gobiernos de Bordet. Pero digo, las rutas es algo que en mi caso lo vengo observándose bastante, como bien decís. Por ejemplo, la ruta Paraná-Concordia, esa autovía, nunca se hizo. Es una crítica que vale tanto para los gobiernos anteriores. Por supuesto, yo considero que es así. La ruta 14 la vengo viajando hace bastante, y esa ruta, esa autopista, que en realidad el problema ahí es con las concesiones que se hicieron previamente con los peajes, con las empresas de peaje. Bueno, esos peajes, si se los hubiese controlado a tiempo, podrían haber invertido en las rutas y las deberían haber mantenido. Las mejoras que yo vi en la autopista en relación a Concordia con Buenos Aires se ha hecho en gobiernos del kirchnerismo con
fondos que vinieron de Nación, Vialidad, y fondos que vinieron a construir la autopista, cuando en realidad las autopistas las tendrían que haber construido las empresas, porque para eso se les concesionó los peajes. Entonces sí, hay críticas, por supuesto, hay críticas a gobiernos anteriores. Y como parte de esta opción, que es la 503 y que es ahora la Patria, yo te puedo decir que de ese sector que antes gobernó en alianzas, nosotros formamos parte de un movimiento peronista que justamente lo que quiere es que esas mejoras o que aquello que faltó en gobiernos anteriores se haga y no quede como ni un justificativo ni algo que argumente el por qué no se hizo en su momento. Todo lo contrario, creo que debería ser algo superador. Entendiendo también que empezamos a participar en política gente más joven que no tiene nada que ver con lo que sucedió en gobiernos anteriores. Ojalá hubiese tenido yo la posibilidad de haber participado de alguna gestión, ya sea municipal o provincial, como para poder demostrarle a la gente la capacidad de llevar adelante políticas públicas. Y también Ignacio, es el caso de Eve Kloster de Patria Grande, y también es el caso de Ludmila Fernández de Patria Grande, el caso también de Fede Olano, de Gualeguaychú, y bueno, y Paola Rubatino ha demostrado, cuando fue viceintendenta de Gualeguay y también estuvo en la Cámara de Diputados de la provincia, ha demostrado que por su tarea también ha llevado adelante proyectos muy interesantes. Y Carolina Galear, a quien nosotros acompañamos en la lista de senadora, lo ha hecho en este periodo de manera, por mi parte, lo voy a hacer de manera valorativa, magistral, con sus convicciones, pero también con su coraje de enfrentarse incluso a la Corte Suprema en el juicio que se le hizo. O sea que creo que son válidas las críticas a las cosas que no se han hecho en la provincia en años anteriores e incluso como jóvenes las hemos sufrido por no habernos permitido participar justamente en la política en años anteriores. Ignacio, en Concordia, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice del gobierno de Ascue? Bueno, Concordia históricamente un lugar donde el peronismo era imbatible, de golpe aparece alguien, gana la elección, pero ¿qué dice hoy Concordia y sobre todo para esta elección? Y hay mucho descontento. Y Concordia tiene una muy mala distribución de la riqueza, porque no es una ciudad pobre en sí misma, tiene su movimiento económico, pero está mal distribuido y ha dejado a grandes sectores de la población en condiciones de vida con falta de acceso al trabajo, a un trabajo en blanco, digo, ¿no? Porque no es lo mismo tener un trabajo en alguna empresa o en alguna institución con condiciones a largo plazo que tener esos trabajos temporarios, por ejemplo, la recolección de arándanos o la recolección de citrus. Eso claramente no son trabajos que le dan a la población una buena calidad de vida. Entonces, digo, algo que era la realidad de Concordia, de nuestro tejido social, que votó a este nuevo intendente de hace 2 años, pensando que iba a mejorar su calidad de vida, no lo ha hecho. Y todo lo contrario, ha empeorado. Los sectores populares, los barrios de la periferia están bastante descuidados, bastante ninguneados. Y con aquello que se prometió que iba a mejorar, no ha hecho, todo lo contrario. Entonces, yo entiendo o pienso que eso ese malestar, bueno, se tendrá una consecuencia en las urnas. No tengo la varita mágica, no puedo predecir el futuro, pero sí puedo decirte que Concordia no está mejor hoy, y que eso se nota en la gente, se nota en los comercios. Uno va a la peatonal y los comercios están vacíos, no está sucediendo lo que sucedía antes con el turismo, por ejemplo. Lo vemos en las termas están con muy poco movimiento, la capacidad hotelera está muy ociosa, los locales gastronómicos también no están teniendo el movimiento que teníamos hace algunos años. Entonces yo pienso que
tampoco Concordia es una burbuja, ¿no? Vive dentro de un país y hay realidades que exceden a la decisión de un intendente. Ahora, si el intendente se alinea en las políticas con lo que marca Milei y luego Frigerio también convalida y él dice que es esa línea política de proyecto de país, bueno, entonces ya no hay mucho más que decir. Está haciendo lo que nación y provincia le prometen a la gente que este es el camino por el cual su vida supuestamente mejoraría. Ignacio, ¿cómo seguramente ustedes conversarán entre todos los candidatos en el caso de que ahora 503 coloque diputados, senadores en el actual Congreso de la Nación y en el contexto actual? Es un tiempo diferente, un tiempo repleto de banalidades, una vuelta del menemismo en cuanto a actrices, referentes de distintos lugares, deportistas, discusiones sobre temas, recién le decía yo al al candidato senador Martínez Garbino, hay temas que ni siquiera que discuten ahí, que hasta da vergüenza repetir de qué hablan, o cómo se insultan, sí, cómo se agarran a trompadas, o a empujones en plena cámara. ¿Cómo se preparan para eso? Yo creo que el plan de desprestigiar a la política es parte de eso, digamos. Es llevar al Congreso personajes que no pueden argumentar un posicionamiento o un proyecto de ley, que lo que hacen es descalificar al otro, que lo que hacen es hablar de un modo banal. Bueno, eso lo ha hecho Milei incluso desde la campaña, o sea, referirse de un modo despectivo, utilizar malas palabras, ha dicho incluso la palabra mogólico como un insulto, algo que jamás uno hubiese pensado que un político, ni siquiera un presidente, un político podía llegar a decir, porque uno imaginaba que eso inmediatamente generaría un rechazo de parte de la población. Y evidentemente el blindaje mediático y lo que ha hecho un poco los medios de comunicación legitimando a alguien que hable de ese modo, justificándolo o minimizando sus expresiones, me parece que nos ha llevado un poco a un nivel muy bajo de crítica o de civilización, si querés, en un punto, porque me parece que es totalmente que atrasa. Yo espero que sea un periodo corto de nuestra historia y que luego lo condenemos y que entendamos que al Congreso tiene que ir personas que estén formadas, que puedan discutir, que puedan debatir en buenos términos, sin faltarse el respeto, argumentando, porque en realidad las sesiones del Congreso deberían ser algo que cualquier ciudadano pudiera escuchar y aprender de lo que se debate. Yo digo, como persona que además de interesarme un montón de cuestiones de lo cultural, lo político también lo he observado con esa curiosidad y con ese apasionamiento, y he visto hasta discursos por ejemplo, del voto femenino en los años 40, o sea, cuando se votó la ley por el voto femenino y uno veía lo que opinaba un diputado y lo que opinaba otro, cómo hablaban, cómo un discurso tenía como cierto peso argumentativo y había alguien que decía una burrada como que la mujer estaba hecha para vivir en su casa cocinando y dejar la vida política solamente para el hombre. Digo, algo que yo creo que si alguien nos ve en el futuro verá los discursos de hoy del Congreso, bueno, con esa misma vara, ¿no? Cuando un diputado, una diputada argumenta y cuando hay alguien que no puede decir ni dos palabras, o sea, ni una oración en la que pueda, no sé, quedar algún concepto como para que la gente entienda lo que se está votando. A mí hay casos de candidatos de La Libertad Avanza que me parecen de un nivel muy pobre intelectual. Entonces, esas cuestiones, digo, yo creo que, y ojo que cuando digo un nivel intelectual muy pobre no estoy hablando de nivel educativo. Alguien puede no terminar el secundario y sentarse en una banca de diputados y poder argumentar y defender su postura. Me parece que acá estamos hablando de un plan de desprestigiar a la política
volverla chabacana, banalizarla, generar eso que acabas de decir vos, como vedettes del espectáculo ocupando una banca, y en realidad lo único que hacen es eh, confundir a la gente y hacer perder en la gente la credibilidad de la política. Eso me parece que es como el plan que ellos han logrado llevar adelante. Espero que las nuevas listas y las personas que vuelvan a ocupar o ocupen por primera vez un cargo en el Congreso puedan hablarle a la gente con información clara y con una comunicación este, simple para que se entienda, pero no por eso vulgar, ni despectiva, ni chabacana, me parece. Ignacio, te hago esta última. Sos una persona joven, recién lo dijiste. También se nota la imagen, se nota muchísimo al lado mío sobre todo. Pero bueno, sos una persona joven. ¿Cómo haces para dirigirte hoy y pedirle a esa juventud que hace 2 años atrás votó por Milei masivamente o en gran parte creciendo en Milei? No digo que hoy no vayan a votar a la Libertad Avanza, pero digo que hay muchos que están un poco desesperanzados, que quizás no era lo que esperaban, que no consiguieron el trabajo que querían. Todo eso, ¿qué es lo que decís? ¿Cómo lográs convencerlos para decir, no, muchachos, votaron perfecto, crecieron, pero hoy tienen que votar esto? Yo los invito porque nos pasa en el Centro Cultural La Cigarrera, me pasa dando clases también, me pasa con familiares. Eh, Primero uno tiene que entender que siempre que alguien vota, lo que intenta es lo mejor para su pueblo, lo mejor para su comunidad, lo mejor para su gente. Y bueno, permitir equivocarnos, ¿no? ¿Quién no se ha equivocado en la vida y quién no ha hecho algo que después dice, bueno, quizás no era por acá, pensé, confié? Eso desde el vamos, o sea, nadie puede saber qué era lo que iba a hacer, o algún sector sí, porque entendía un poco cuál era el proyecto y el plan, pero bueno, unos jóvenes que quizás no vivieron el 2001 y que no entendieron o nunca les contaron cómo las políticas neoliberales terminaron quitándonos de, por ejemplo, empresas como los trenes, las energías, la telefonía, un montón de cuestiones que hacían a la Argentina un país con potencia, con mucho potencial, y que además generaban una calidad de vida alrededor, digo. Eso, desde el vamos, me parece que es una linda charla como para invitar a la juventud, decirle, mira, no me importa que votaste, pero vení y hablemos de cómo estás hoy, de qué es lo que te está pasando hoy. Hay muchos estudiantes que hoy tienen que dejar sus carreras porque no pueden cubrir los costos de traslado, o sea, no pueden viajar. Hay estudiantes de Concordia que vienen de Chajarí, que vienen de San Salvador, que vienen de localidades cercanas. Yo como docente lo conozco, me dicen, no voy a poder seguir cursando, no tengo para el viaje, o se me rompió el auto, no lo puedo arreglar, o tuve que conseguir otro trabajo que justo me coincide con las horas y tengo que dejar los estudios. Bueno, si sos estudiante y querés estudiar, antes podías y ahora no, bueno, vení y charlemos y conversamos a ver qué es lo que pasó en este tiempo que algo cambió. Eso por un lado. Por el otro, digo, que todos hablemos un poco de la política y de lo que está sucediendo ahora, sin el dedo inquisidor y señalando, vos te equivocaste, yo tuve razón, o el otro tenía razón. No importa, digo, las familias también se sientan en la misma mesa y saben si llegan o no llegan a fin de mes, si le están pidiendo a un joven en sus familias que ahora tienen que trabajar y antes quizás no lo hacían. Entonces, me parece que hay que tener como un poco más de tranquilidad y amorosidad para poder explicar algunas cuestiones del día a día sin ponernos en el papel del viejo cascarrabia o el abuelo que te señalaba con el dedo y decía yo en mis tiempos, y como que hablaba un poco del pasado. Ahora estamos pudiendo hablar del presente sin necesidad de ser acusados de la campaña del miedo, ¿no? Era lo que se dijo en 2023, que las personas que decían que en esta dirección íbamos a estar mal, se los acusaba de una campaña de miedo. Bueno, la verdad es que estamos peor de incluso lo que pronosticábamos. Entonces, hablemos del día a día, hablemos del hoy, cuáles son los problemas que tienen los estudiantes o los jóvenes, estudiar, si pueden o no pueden, trabajar, si encuentran o no encuentran trabajo,
la economía del hogar, si su familia está mejor o está peor, si han podido cambiar el auto, si no lo pueden cambiar, si están teniendo vacaciones, si no están teniendo. Cosas muy simples, como para poder entender que las cosas que nos pasan, la política tiene un gran porcentaje de responsabilidad. Bueno, Ignacio, te agradecemos mucho este ratito que estuviste con nosotros en Fuera de Juego. Bueno, muchas gracias por la nota. Bueno, y charlamos con Ignacio Mona, candidato a diputado nacional por ahora 503, una de las listas que compite ahora en las próximas elecciones de octubre. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con el informe de Sabina y Celso Bel, con la gente de Costa Uruguay Sur, los vecinos de Costa Uruguay Sur y sus reclamos al gobernador Frigerio.